la serie del libro de los Hechos. Nos encontramos en el capítulo 8. Capítulo 8, y tenemos aquí un personaje muy importante, una persona que vamos a mirar. Y quisiera invitarles a que tengamos una lectura de los versículos de Hechos capítulo 8, desde el 9 hasta el verso 25. Hechos 8, versículo 9 al 25. Dice de esta manera la palabra del Señor: Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Estamos hablando de Samaria, ¿no? Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció, ¿qué les ofreció? Diciendo: Deme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Hay una versión que dice ministerio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruego a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que ustedes han dicho venga sobre mí. Y ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. La semana pasada estuvimos mirando cómo la iglesia fue perseguida, fue esparcida, y sin embargo, en medio de esa situación, el evangelio seguía siendo predicado por aquellos que fueron esparcidos. Y la razón que consideramos para ese momento, cómo alguien puede hacer esto habiéndolo perdido todo, es esta: ellos creían en el evangelio. Es el evangelio lo que los sostenía a ellos. Y hermano, es el evangelio, por cierto, lo que te va a sostener. Amén. Ahora nos encontramos otra vez en este escenario de Samaria, y aquí hay un personaje que entra en la historia. Un hombre llamado Simón. Voy a tratar de describir dos escenarios. Un hombre llamado Simón y un hombre llamado Felipe, que ya conocemos. Encontramos a Simón haciendo algo, y por supuesto también a Felipe. Pero Simón, dice la Biblia, que estaba en esa ciudad ejerciendo la magia.
y la gente estaba allí prestándole atención a Simón, y la Biblia dice que por mucho tiempo ellos habían sido engañados. ¿Cuál era la conclusión a que la gente llegaba ante los supuestos milagros que Simón hacía? Las supuestas maravillas que él hacía. Y por supuesto, detrás de eso también había todo un discurso, un mensaje con los cuales los envolvía y hacía creer que él era uno, por cierto, dice el verso 9, un hombre grande, alguien que estaba siendo usado poderosamente. ¿Cuál era la conclusión a la que llegaba la gente? ¿Cuál era la conclusión? Versículo 10 al final, ¿qué te dice? Este es el gran poder de Dios. Suponía que todo lo que Simón, aparentemente esos supuestos milagros, supuestas maravillas, y por supuesto la forma en que hablaba, todo eso provenía ¿de quién? De Dios. Hermano, voy a dejar eso allí y luego vamos a la otra parte por un momento. Sin embargo, la Biblia dice en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que predicaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero con ese mensaje también había ciertas acciones. La Biblia dice en el verso 6 que la gente escuchaba unánime, atentamente las cosas que decía Felipe, el Evangelio, y oyendo qué, y viendo qué, las señales y milagros que venían de la mano de Dios usando a Felipe. No de las manos de Felipe. No era el poder de Felipe. No eran las acciones de Felipe. ¿Qué era? El poder real, honesto de Dios derramándose sobre las vidas. Ahora que tienes a un hombre predicando un discurso, hablando un mensaje, amparado sobre supuestas señales y milagros que no eran nada de eso, sino que era un engaño. Pero ¿cuál era la conclusión de la gente? Este es el gran poder de Dios. Ahora tienes a un hombre hablando acerca de Dios, del Evangelio, del reino de Cristo, y por supuesto con señales visibles auténticas, honestas señales visibles auténticas que venían de la mano de Dios. Y eso es lo que posiblemente está sucediendo hoy con el cristianismo. Tenemos gente hablando del Evangelio, pero de una manera distorsionada, engañadora, manipulada con supuestas señales y milagros, y están usando las necesidades de las personas para llegar a las personas. Pero eso no es el gran poder de Dios. Tienes a Felipe predicando el Evangelio. ¿Ocurrieron milagros allí? ¿Ocurrieron milagros? Sí. No podemos negar lo que la Biblia dice. Hoy hay una corriente que está negando los dones espirituales. ¿Habrá cambiado Dios? ¿Podemos decirle a Dios, Dios, hoy tú no vas a hacer milagros? ¿Podemos decirle hoy a Dios, ya Dios, tú no vas a hacer las sanidades? ¿En qué me puedo yo sustentar para afirmar tal cosa? A menos, y no lo soy, y no lo eres, que tú seas Dios. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabe cuál es la diferencia?
que tú ni yo podemos manipular el poder de Dios. Él hace, mis hermanos, mis amigos, como Él quiere, cuando Él quiere, no como Él puede, cuando Él quiere, porque Dios es absolutamente soberano sobre toda circunstancia y sobre la vida. Por tanto, yo no puedo negar que hoy Dios actúa de esa manera. Si yo niego esa verdad, estoy convirtiendo mi fe en una fe reduccionista. Es decir, le estoy diciendo a Dios, hasta aquí tú llegas, Señor. Pero por otro lado, preste atención, tampoco puedo caer en la manipulación, porque entonces sería una fe sensacionalista. El cristiano, el cristiano no puede tener una fe reduccionista, pero tampoco puede tener una fe sensacionalista. El cristiano tiene que tener una fe bíblica. Número uno, ¿tú crees que Dios salva? Amén. ¿Tú crees que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? Amén. Entonces el poder de Dios no ha cambiado para nada. Él hace como Él quiere. Y no puedo obligar a Dios a hacer algo que Él no quiere hacer en su voluntad. Y aquí viene esto para todos nosotros. Si es la voluntad de Dios operar un milagro soberano sobre mi vida, amén. Si Él ha determinado usar otros medios para lograr algo sobre eso, amén. Debo estar abierto a la voluntad completa, soberana del Señor. Y ni siquiera puedo dudar de la manera como Él puede actuar en medio de esa situación. Hermano, ciertamente es un peligro hoy de hombres que están predicando un evangelio engañador, distorsionado de las Escrituras y manipulando a las personas. Es un grave peligro sobre los cristianos. Pero por otra parte, tampoco puedo colocar un muro y decir, no, Dios, esto no es de Dios. Y entonces, ¿qué necesito? Discernimiento. Diga conmigo, necesito discernimiento. ¿Y por qué estoy preguntando esto? ¿O por qué estoy afirmando esto? Porque no todo el tiempo los cristianos tienen discernimiento de las cosas. Y podemos caer en el engaño. O no todo el tiempo tenemos discernimiento para entender que Dios quiere hacer algo de una forma divina, sin intervención de instrumentos humanos. ¿Requiero qué? Discernimiento. Felipe, observe bien, Felipe estaba siendo usado por el Señor, verso 12. La gente comenzó a creer a Felipe. ¿Qué comenzó a creer? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio es seguido por las señales. No las señales adelante y el Evangelio atrás. Cuando se predica de esa manera, no se está predicando el Evangelio. La gente creía a Felipe, anunciaba el Evangelio, el nombre de Dios, el nombre de Cristo, el reino de Dios, perdón, y la gente se bautizaba. Pero presta atención, versículo 13. ¿Quién creyó también? ¿Estamos seguros de eso? ¿Habrá creído realmente? La Biblia dice que para yo ser salvo tengo que creer. ¿Sí o no? Y dice que Simón creyó. Ahora, note
lo siguiente en el versículo 3. Simón también se bautizó. Nos asegura que creyó y ahora nos asegura el texto que también se bautizó. Y alguien pudiera decir, wow, qué bueno, Simón es salvo, porque incluso, mira, se ha bautizado. Qué bueno. ¿Estamos seguros de eso? Vamos a ver. Luego dice que estaba siempre con Felipe. ¡Qué bueno! Apoyando a Felipe. El ministerio de Felipe. Felipe a la izquierda, ahí ves a Simón. Felipe a la derecha, ahí ves a Simón. Con Felipe para arriba y para abajo. Entonces, estoy más convencido. No solamente creyó, no solamente se bautizó, ahora el hombre está interesado en el ministerio. ¡Qué bueno que está caminando con Felipe! ¿Quién para ayudarlo sino Felipe? Pero el problema no era Felipe, no era Simón, pero el problema era Felipe. Porque previamente dije que para entender la diferencia entre lo falso y lo auténtico, ¿qué necesitamos? Discernir. Y tristemente a Felipe le faltó el discernimiento. Felipe estaba predicando a Cristo, gloria a Dios. Felipe estaba anunciando el Evangelio, amén. Dios lo estaba usando poderosamente, auténticas señales y milagros, no lo dudamos. El texto lo afirma. Pero algo, por un momento, se oscureció. A Felipe le faltó discernimiento. Y lo que hoy la iglesia necesita profundamente es discernir dónde está el verdadero evangelio de Cristo. Amén. Y vamos a mirar por qué estoy diciendo eso. Dice que comenzó a suceder todo aquello, versículo 14, y llegaron los apóstoles, llegó la información a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Pedro y a Juan. Ahora, el texto nos dice que en el verso 15, que cuando ellos vinieron, oraron para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Es un texto controversial. ¿Por qué? Porque se supone que toda persona que cree en el Señor Jesús para salvación, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. Es más, es la obra del Espíritu Santo quien garantiza ese proceso de salvación. La persona cree en Jesús porque el Espíritu Santo lo ha convencido ¿de qué? De justicia, de pecado y de juicio. ¿No fue lo que dijo Jesús? Cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. De manera que para tú creer verdaderamente, auténticamente en Jesús, tú tuviste que haber sido convencido de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo. Y Efesios dice que se nos ha dado como garantía de nuestra salvación. Amén. No dudamos de eso, sí. Pero ahora el texto nos dice que esta gente creyó a Jesús, fueron bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Dos cosas se supone de estos versículos. Una, recuerde, iniciaba la era de la iglesia. Por tanto, Pedro es el hombre que abrió el Evangelio para los judíos y Pedro es el hombre que abre el Evangelio para los gentiles. Esa es una descripción de argumento para estos versículos. La otra es que se retardó la manera en que el Espíritu Santo venía sobre ellos porque Dios estaba garantizando la unidad de la iglesia.
Es decir, Dios no quería que se levantara una iglesia en Jerusalén y otra iglesia independiente en Samaria. Por tanto, el Señor usa a los apóstoles y los envía, y son ellos los que son usados por Dios. Y dice el verso 17 que los apóstoles le imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. La otra cosa importante que no podemos perder de vista, que Hechos es solo historia descriptiva, no prescriptiva. La diferencia, descriptiva no es mandamiento, prescriptiva es un mandamiento. Esa es la diferencia. Hechos no es historia prescriptiva, como esto es así porque así. ¿Por qué? Porque entonces muchos han usado estos textos para decir que ellos tienen la unción y es de ellos quien depende la unción para que tú recibas el Espíritu Santo. No. Hechos no es historia prescriptiva. No es un mandamiento, ni lo puedo tomar como mandamiento, porque hay muchos textos de la Biblia doctrinalmente donde me dicen que ya el creyente es poseedor del Espíritu Santo. Este es un texto que tenemos que considerar con mucho respeto y mucho cuidado, por otra razón, porque Dios hace como Él quiere. Amén. Pero dejo eso allí para que tenga un entendimiento, sobre todo que esto no es mandamiento. No puedo salir diciendo, esto es así, ahora yo me voy a atribuir la tarea, como soy un líder, de imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo, porque entonces me convierto en un líder fuera del Evangelio. ¿Me explico? Dicho esto, observamos a Simón otra vez, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, Simón dijo, tengo un negocio redondo. Es lo que muchos están haciendo hoy del Evangelio. Es lo que muchos están haciendo hoy del Evangelio. Un negocio redondo. Porque ni siquiera son salvos. ¿Era Simón realmente salvo? No. ¿Se bautizó? Sí. ¿Estuvo al lado de Felipe en la obra ministerial? Sí, lo apoyó, pero no era salvo. Razón, miremos. Diciendo, verso 19, le decía, ¿verdad?, a los apóstoles, denme ese poder para que cualquiera que yo imponga las manos reciba al Espíritu Santo. Hermano, ¿qué hombre humanamente no quiere tener ese poder? Ambicionar ese poder. Muchos. Ahora, te digo algo. Todo depende donde nosotros estemos ubicados. Pedro dice, verso 20, tu dinero perezca contigo. ¿Cómo has pensado que el don de Dios, el Espíritu Santo, se obtiene con dinero? ¿Cómo puedes pensar eso? Hermano, cuando digo que todo depende en dónde estás ubicado, es porque el diablo te va a ofrecer a ti muchas cosas también. Para que claudiques el verdadero evangelio de Cristo. Para que niegues tu fe. Era una oportunidad para Pedro de recibir una fortuna. Pero Pedro estaba centrado en el evangelio de Cristo. Hermano, la iglesia hoy, en los tiempos que siguen, será sacudida por el mover del mundo para que abandone su fe, para que claudique del evangelio,
ofrecerá el mundo y ofrecerá Satanás a los pies de la iglesia. Todo esto te daré si postrado me adora. Pero si usted está bien centrado, ¿quién es Cristo y quién es el Señor de todo alrededor de usted, de todo lo que le puede ocurrir y del poder del Evangelio? Usted se mantendrá en su fe y no va a claudicar por nada. Por nada. Son tiempos difíciles los que se están viviendo. Y habrá oferta para ti, contar que comiences a dejar tu fe, contar que te alejes del Señor, contar que abandones el ministerio, contar que claudiques de tu iglesia. Solo Cristo y el Evangelio nos mantendrá en estos tiempos. Allí ves a Simón, y Pedro lo reprende. Versículo 21. Tú no tienes parte ni suerte en este ministerio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón estaba siguiendo las señales. Simón estaba siguiendo los milagros. Su anhelo era eso, tener control de eso, usar eso. Y hoy muchos están haciendo eso. No están siguiendo el Evangelio, están siguiendo señales. Hermano, entiende. Cuando tú eres de Dios y estás sustentado en el Señor, si no hay milagros, amén. Si no hay señales, amén. Tú sabes que tienes vida eterna en Jesucristo. Si es voluntad del Señor que haya un milagro, amén. Si es voluntad del Señor que exista una maravilla en tu vida de una forma extraordinaria, amén. Y aún con eso, tú sabes que por encima de eso, tú tienes vida eterna en Jesucristo. Tu dinero perezca contigo. Tu corazón no es recto. Versículo 22, arrepiéntete. Arrepiéntete. Estás siguiendo un falso evangelio. Estás queriendo usar el evangelio para tus fines. Al fin son o es un falso evangelio. Arrepiéntete de tu maldad. Ruega a Dios. Sí, quizá te sea perdonado lo que estás pensando. Pero nota que en esta expresión que sigue, vemos que en realidad, Simón, no hay arrepentimiento. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Se abre una puerta para que Simón se arrepienta verdadera, honestamente, y sin embargo la rechaza. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 24. Respondiendo Simón dijo: rueguen ustedes por mí al Señor. Necesito arrepentirme. Necesito creer en el Evangelio. ¿Es lo que dice usted? No. Su interés era que no le pasara nada malo de lo que Pedro estaba sentenciando. Nada malo. Pero no estoy interesado en el Evangelio. Cuidado, hermanos, cuidado, mis amigos, con ese camino. Es un falso evangelio. Solo quiero que Dios me libre del mal. Solo quiero que Dios detenga mis pruebas. Solo quiero que Dios actúe en estas circunstancias. Pero no quiero nada con el evangelio salvador. Cuidado. Es un camino peligroso. Es el camino de maldad de Simón. Es el camino de amargura y de prisión de maldad en que se encontraba Simón. Ese no es el evangelio que nos salva. Necesito un Salvador sobre mi vida.
si es su voluntad darme bendiciones divinas de esa manera, amén, gloria a su nombre. ¿Lo ven? Gloria a su nombre. Allí tenemos esos dos escenarios. Simón el engañador, y aún con una oportunidad de arrepentimiento, la rechazó. Su interés era usar el Evangelio para él y el poder de Dios para él. Tenemos a Felipe. Este es el asunto. Los apóstoles sí tuvieron discernimiento de las cosas. Felipe no tuvo discernimiento. El desafío para la iglesia hoy, otra vez, es discernir las cosas auténticas y las cosas falsas que tienen que ver con el Evangelio. Amén. Así que no todo, como dice alguien, todo lo que parece oro es oro, todo lo que brilla es oro. Hay mucho falso evangelio moviéndose hoy. Tengamos cuidado, mantengámonos firmes en lo que hemos creído, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Allí, mantén tus ojos enfocados en Cristo Jesús. Finalmente, versículo 25, dice que ellos, los apóstoles, predicaron y testificaron la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, muchas poblaciones de los samaritanos creyeron el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la invitación hoy, para los amigos que están entre nosotros. Abra su corazón, no a las señales, no a los milagros. Esas cosas no las vamos a negar, pero lo que tú necesitas hoy es un Salvador. Cree en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Vamos a orar. Y yo espero que al orar de esta manera, usted que está identificado con este mensaje y no ha creído en el Señor, pueda orar conmigo. Le invito a que lo haga, por favor. Abra su corazón a Cristo y cree en el Evangelio. Abre tu corazón a Cristo hoy como Señor y Salvador. Deja tu vida, la que estás viviendo, apártate de eso. Pídele al Señor que te perdone y recibe la vida eterna que Cristo ofrece. Amén. Oremos al Señor. En primer lugar,